Saludos hermanos, saludos amigos. Una vez más continuamos con estos temas preciosos que estamos compartiendo e iniciamos con este mensaje. Cuando Adán y Eva lleven a cabo el ideal del amor y se sitúen como los padres en el dominio directo de Hanul Pumonín, la voluntad de Hanul Pumonín se cumplirá y el ideal de la creación se completará. Este tema que vamos a compartir se titula La Madre Verdadera es la primera venida de la hija unigénita en 6.000 años. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Estamos inspirados en el seminario especial, el estatus, ¿verdad? De los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Y este tema, la madre verdadera, es la primera venida de la hija unigénita en 6.000 años. Esto fue impartido por la profesora de teología de la Universidad Sun Moon, Kim Min Ji. La madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita luego de 6.000 años. Este tema lo vamos a observar en 4 partes. Uno, la perspectiva y los sentimientos de la madre verdadera. Dos, trasfondo y fundamento de su venida. Tres, nacimiento y crecimiento. Y cuatro, el valor único de la madre verdadera. La madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita luego de 6.000 años. Veamos el sentimiento de la madre verdadera. ¿Cómo sintió la madre en su corazón cuando se enteró, vio, observó el fallecimiento del Padre verdadero el 3 de septiembre del año 2012 a la 1:54 AM a los 92 años? ¿Cuál fue su primera impresión al conocer que el Padre verdadero ascendió? ¿Y cuál fue su primera impresión al conocer que el Padre verdadero ascendió? Recordemos el corazón de la Madre verdadera al tiempo de la Santa Boda. Ella con 17 años, el Padre verdadero tenía 40 años. La Madre verdadera nos dice: piensen un poco en un seminario especial de jóvenes. Esta persona de aquí, y señala a una persona de 21 años, dice que tiene 21 años, es mayor que yo al tiempo de mi boda. ¿Qué haría si le dicen que su futuro esposo tiene 40 años de edad? Esa era mi situación, la de tener que recibir como esposo a alguien que podía ser mi padre. Dado que yo nací como hija de Hanul Pumonín, la primera en 6.000 años, debía cumplir el deseo de Hanul Pumonín. Por más que me costase, debía pensar primero en Hanul Pumonín. Por eso me decidí a aceptarlo y sin importarme nada. 30 de abril del año 2016, la madre verdadera dijo: ¿ustedes creen que disfruté la perspectiva de estar casada con un hombre 23 años mayor que yo? Y continuó diciendo: por muy difícil que puede ser para mí, resolví aceptar la santa boda, centrando mi corazón en Hanul Tumunín y pensando en su voluntad y en la importancia de hacer realidad sus deseos. Es nuestra responsabilidad individual convertirnos en hijos filiales de los padres verdaderos, y para lograrlo precisamos conocer profundamente el corazón de la madre verdadera para hacer la voluntad del cielo, asistiendo a los padres verdaderos. Ahora vivimos en la era del Chonilgu. Esta es la era en la cual el ideal original de la creación se está estableciendo firmemente. Para lograr esto, es necesario atender a los padres verdaderos. Además, debemos servirlos como nuestra primera prioridad. Y el primer punto de partida es comprender quién es la madre verdadera. En la era del Chonilgu, que es el tiempo de que se realice el mundo ideal de la creación, debe comenzar por saber correctamente quién es la madre verdadera. Quizás piense,
Sé todo sobre la madre verdadera. Sé bien el día que nació, el mes, el año y dónde nació, y he visto cómo ha vivido hasta ahora. Es algo que quizás suele pensar, sin embargo, es fácil darnos cuenta que no nos hemos esforzado lo suficiente para conocerla y entender su corazón desde la perspectiva de la propia madre verdadera. Y es por eso que hoy quiero invitarlos a comprenderla mejor, a la madre verdadera, compartiendo lo que ella ha dicho sobre su vida, en particular lo que ha dicho sobre su nacimiento y crecimiento. La madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita luego de 6000 años. Con el corazón de la madre verdadera, debemos aprender más profundamente sobre el proceso que condujo a la santa boda, incluido el nacimiento y crecimiento de la madre verdadera, con el que no habíamos estado familiarizados hasta ahora. Cuando leemos el principio divino de tres colores, en la página 15 se lee, el principio divino revelado en este libro es solo una parte de la nueva expresión de la verdad. Hemos recogido aquí lo que los discípulos de San Moon han oído y testificado hasta ahora. Creemos con feliz expectativa que con el transcurso del tiempo serán reveladas continuamente partes más profundas de la verdad. Fervientemente oramos para que la luz de la verdad llene rápidamente la tierra. El trasfondo y fundamento de la primera venida de la hija unigénita. En esta cuarta conferencia, a continuación efectuaremos un breve resumen de las conferencias anteriores. De acuerdo con el curso de la providencia de la restauración, el pueblo judío hizo varios preparativos para el advenimiento de Jesús. El curso de la providencia de la restauración se precisaba restaurar la primogenitura. Leemos en el Génesis 25 del 29 al 34. Una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió. Se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Acción de menospreciar o despreciar la primogenitura, eso es desdeñar. Entonces la restauración de la primogenitura en el vientre de Tamar, en el Génesis 38 del 27 al 30, se lee que al tiempo del parto resultó que tenía dos mellizos en el vientre y ocurrió que durante el parto uno de ellos sacó la mano y la partera le agarró y le ató una cinta escarlata a la mano diciendo, este ha salido primero. Pero entonces retiró él la mano y fue su hermano el que salió. Ella dijo, ¿cómo cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano que llevaba en la mano la cinta escarlata y le llamó Sera. El fundamento nacional de Israel, como fue escrito, lo leemos en Deuteronomio 28 del 9 al 10, Yahvé hará de ti el pueblo consagrado a él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, y sigues sus caminos, todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Entonces, 4000 años de providencia y de restauración han pasado para recibir al Mesías y el Mesías llegó. Sin embargo, el pueblo judío no pudo cumplir con su responsabilidad de creer y aceptar a Jesús. En el libro de Lucas 23 del 33 al 36 se lee, llegados al pueblo llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Estaba el pueblo mirando
Los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. El pueblo judío, al no poder cumplir con su parte de responsabilidad, entonces Jesús, antes de ascender, profetizó que regresaría. Leemos en Juan 14:3, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Mateo 26:64 se lee, dícele Jesús, sí, tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces, la providencia que se lleva en la ascensión de Jesús ha sido la providencia para preparar el advenimiento de la hija unigénita. En Lucas, del 1 al 20, mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo judío no cumple su responsabilidad. Esto ocurrió con la familia del sumo sacerdote Zacarías. Asimismo, con Juan Bautista y María no cumplen con su responsabilidad. El pueblo judío no recibe a Jesús y no se estableció el fundamento para recibir a la hija unigénita. En Lucas 7, del 19 al 20, dice, leemos, lo envió a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegando donde él, aquellos hombres dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan 2, del 1 al 4 se lee, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. En Mateo 12, del 46 al 50, se lee, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Marcos 14, del 60 al 63, se lee, entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y dijo Jesús, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Juan 19, del 6 al 7. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo, les dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Entonces, por estas citas que hemos compartido, entendemos claramente que el pueblo judío no cumple su responsabilidad. El plan original de Hanul Pumonín era enviar a la hija unigénita en la época de Jesús, el hijo unigénito, para que los dos se convirtieran en padres verdaderos. Sin embargo, debido al fracaso del pueblo judío, el advenimiento de la hija unigénita no ocurrió en ese tiempo. La madre verdadera ha dicho, Hanul Pumonín,
no pudo enviar a la hija unigénita en tiempos de Jesús y eligió un nuevo pueblo al que la hija unigénita sería enviada. La historia posterior a Jesús es para recibir a la hija unigénita. Es de suma importancia estudiar el principio divino para comprender con exactitud cómo es que se desarrollan los acontecimientos providenciales desde Adán y Eva hasta Jesús, que pasaron 4000 años de historia. Y ya entendemos que de Jesús hasta nuestros días ya han pasado 2000 años. Dado que el advenimiento de la hija unigénita no fue posible a través del pueblo judío, incluso antes de la época de Cristo, Hanul-Pumonín eligió un nuevo pueblo, la tribu Han, también conocida como el pueblo Tonji. El pueblo Tonji estableció el reino de Ham y su gente era conocida por centrar sus vidas en el cielo, siempre mirando hacia el cielo y pensando en él. El pueblo de Ham es escogido por Hanul-Pumonín. Los deseos del pueblo Ham se convirtieron en lo que es hoy el pueblo coreano. ¿Qué es el reino de Han? Explorando textos históricos, una persona llamada Qi Ya, uno de los reyes de la dinastía Shang en China, este rey rechazaba la guerra y rechazaba el dominio de la dinastía Che. Y deseando vivir en paz en otro lugar, el rey Qi Ya se mudó a lo que hoy es la península de Corea. Él estableció Choson. Los historiadores se refieren a esto como el Choson de Qi Ya. Entre los descendientes del rey Quilla se encontraba el rey Yun de Gojoseon, quien estableció la Confederación Mahan. Según los registros, el fundador de Mahan se llamaría más tarde el rey Han y se convertiría más tarde en el antepasado Chonju Han. La madre verdadera proviene de esta tribu Chonju Han. Es más exacto comprender que el pueblo Han fue preparado primero como candidato a ser el pueblo elegido, después de la muerte de Jesús en la cruz. Fue confirmado como la nación a la que sería enviada la hija unigénita. Corresponde al período de los tres reinos, cuando se estableció una antigua nación en la península de Corea en el siglo I antes de Cristo al siglo III después de Cristo. La historia de Gojoseon alrededor del 194 antes de Cristo o 193 antes de Cristo. Ahí encontramos entonces que el pueblo de Ham es escogido por Hanul-Pumonín. Wiman encabezó una revuelta y siguió a Jun hasta el territorio de Mahan. Se lo llamó Rey Han y es el ancestro de los Han de Chonju. El pueblo de Han es conocido por Hanul-Pumonín como lo que hoy es Corea. Corea tiene un fundamento nacional de restauración por indemnización. Como ustedes saben, es la primera línea entre Dios y Satanás. Es el objeto del corazón de Hanul-Pumonín. Hay profecías y es el fruto de todas las civilizaciones, el pueblo preparado por Hanul-Pumonín. Dios eligió a un nuevo pueblo para crear el fundamento para la unigénita que no pudo nacer en aquel entonces, la hija unigénita que no pudo encontrar. Ese es Corea, el país de Han, el pueblo coreano. ¿Qué tiene el apellido de la madre? Esto lo dice el 6 de enero del año 2017, la madre verdadera. El fundamento para el nacimiento de la hija unigénita. Conocemos que el fundamento católico europeo tiene el objetivo de crear una base de devoción para recibir a la hija unigénita en la civilización cristiana. Se creó un fundamento europeo católico, se estableció un reino católico, pero este reino católico se corrompió. El dominio colonial, por lo tanto, trajo sufrimiento al mundo. Según estudiamos en los videos anteriores, el catolicismo tuvo su fundamento en Europa Central. Sin embargo, la Iglesia Católica no cumplió su responsabilidad, lo que llevó a la Reforma. El fundamento de Estados Unidos luego de la Reforma religiosa. Hubo una reforma religiosa para renovar la fe. Estados Unidos de Norteamérica se fundó en torno a puritanos que buscaban practicar la fe correcta. El Mayflower, Flor de Mayo,
Es el nombre del barco que en 1620 transportó a los llamados peregrinos desde el Reino de Inglaterra, hoy en el Reino Unido, hasta un punto de la costa oriental de América del Norte, ubicado en los Estados Unidos de América. Poco después de zarpar y debido a una serie de problemas en el navío, se vieron obligados a regresar a tierra en dos ocasiones para repararlo. En un tercer intento, salieron por fin de Plymouth desde el muelle de Sutton Harbor el 6 de septiembre y consiguieron arribar el 11 de noviembre. Sin contar a la tripulación, el barco transportó a 102 pasajeros, que fueron los primeros colonos anglosajones que se establecieron en la costa de Massachusetts, formando la colonia de Plymouth. Sentó esto las bases para recibir a la hija unigénita. Corea es considerado uno de los países más asombrosos del mundo. Hay muchas cosas maravillosas acerca de Corea. El cristianismo llegó a la península de Corea, pero uno de los hechos más sorprendentes es que la palabra no se difundió por toda Corea a través de los misioneros cristianos. Incluso antes de que llegaran los cristianos, la palabra se difundió gracias a los esfuerzos principalmente de los esfuerzos de los ciudadanos locales en lugar de los misioneros de otros países. Los coreanos que estudiaron la Biblia y ansiosos por conocer más allá, ellos fueron a China para aprender más acerca de Cristo. Esta fue la creación del fundamento nacional para recibir a la hija unigénita. Corea tiene la ideología de reverenciar al cielo y amar a la humanidad. El fundamento coreano se extendió por todo el pueblo coreano y estableció un fundamento nacional para darle la bienvenida a la hija unigénita. Y así se estableció entonces la creación del fundamento nacional para recibir a la hija unigénita. Uno de los años mencionados por la Madre Verdadera en sus discursos es el año 1543, que son 400 años antes del nacimiento de la Madre Verdadera. En este año, Juan Calvino escribió el libro Institución de la Religión Cristiana y presentó al emperador germánico del Sacro Imperio Romano, Carlos V, el documento La necesidad de una reforma de la Iglesia. Así completó los fundamentos de la teología protestante. El advenimiento de la hija unigénita sobre la base de 400 años de reforma. La reforma religiosa iniciada por Lutero fue completada por Juan Calvino, quien estableció la teología protestante. Calvino es quien ayuda a desarrollar la teología cristiana con su libro Institución de la Religión Cristiana y su documento La necesidad de una reforma de la Iglesia. Entonces, el nacimiento de la Madre Verdadera, de la hija unigénita, la Madre Verdadera ha hablado claramente acerca de su advenimiento. Cuando la mayoría de los cristianos miraban hacia el cielo, creyendo que el Mesías venía sobre las nubes, había personas que creían que Cristo vendría en la carne. Estas personas estaban reunidas en Pyongyang, actual Corea del Norte. La Madre Verdadera mencionó también que en Pyongyang habían personas que recibían revelaciones de que la providencia se realizaría con Pyongyang como centro. Tales revelaciones ayudaron a asentar las bases para el nacimiento de la Madre Verdadera, como su advenimiento como hija unigénita. En este tiempo es ese tiempo de Hanul Pumonin, por medio del fundamento cristiano, como tenía que dar nacimiento a la hija unigénita. Si bien la historia del cristianismo coreano es corta, había grupos muy espirituales. Todos los cristianos del mundo creían que Jesús, quien dijo que retornaría, vendría sobre las nubes, pero estos grupos espirituales abrigaban la creencia que el Mesías, al retornar, lo haría con un cuerpo carnal, y recibieron revelaciones que la providencia claramente se cumpliría en torno a Pyongyang. En esas circunstancias, yo nací como la hija unigénita, Madre Verdadera, 21 de mayo 2017. A diferencia de los cristianos que esperaban que Jesús retorne sobre las nubes, hubo una familia que esperaba que el Señor retorne en un cuerpo físico. El Padre dijo que el ser que se convertiría
en la madre del universo, vendría de una familia de 3 generaciones devotas. 21 de noviembre de 2013, madre verdadera. Entonces, la abuela materna de la madre verdadera, Cho Won Mo, es una persona muy importante en la providencia cristiana devota y de la iglesia del nuevo Jesús, fe en la iglesia del Sagrado Señor. Hasta ahora sabíamos que la madre de la madre verdadera, Honsone de Monin, es importante, pero el hecho de que la abuela Cho Won Mo es una persona importante y con condición de futuro. En su autobiografía, La Madre Verdadera habla con gran detalle de la abuela Cho Won Mo. La abuela Cho Won Mo, como figura contemporánea en Corea de posguerra, era una figura muy ilustrada y activa, algo muy común de aquellos días. Además de ser una cristiana devota, la abuela Cho dio a luz a una hija, Honsone Temonit, que significa gran madre. Como crió la abuela Cho a Honsone Temonin en la fe cristiana, siendo la cultura por aquellos tiempos en una sociedad patriarcal. Era común que cualquier buena madre educara a su hija para que sea una buena esposa y casarse bien. El objetivo era que conociera un buen hombre y tener buena vida. Sin embargo, la abuela Cho iba en contra de la cultura de la época. Ella le enseñó a Honsone Temonin a concentrarse en la fe verdadera, guiándola a practicar la fe cristiana devota. Honsone Temonin, siguiendo las sendas de la abuela Cho, cuando era joven, realizó una gira de testimonio con el evangelista Juan Cucho. Según relatos de viajes, recorrieron 400 kilómetros a pie predicando el Evangelio. Hoy en día, sería muy fácil para los padres de nuestro movimiento permitir que nuestros hijos salgan en una campaña, en una gira de testimonio. Sin embargo, en aquellos días era inaudito permitir que una hija saliera de la casa de gira de testimonio y la abuela Cho estuvo de acuerdo. Cuando Honsone Temonin regresó a casa, la abuela Cho dijo: he oído que hay una iglesia en Cholsan, en donde la ministra, la abuela Kim Son-do, ha recibido revelaciones y que su iglesia está llena de obras, llena de gracia. Deberías ir a visitarla. Sin embargo, al principio Honsone Temonin no quería ir. Al ver que Temonin no que estaba inspirada para ir, la abuela Cho la instó varias veces. Finalmente, Honsone Demonin fue y luego volvió junto con la abuela Cho. Podemos ver que la abuela Cho crió a su hija en la fe absoluta y que esa fe era una tradición en su familia. La tradición familiar devota pasó a través de 3 generaciones. La madre verdadera nació sobre ese fundamento. La abuela Cho Won Mo, Honsone Temonin y la madre verdadera. Con esto podemos comprender que la madre verdadera es una tercera generación. Para comprender con exactitud el curso de vida de la madre verdadera, es preciso tomar en cuenta desde el momento en que ella nació y no desde el tiempo en que se unió a nuestra iglesia. Desde el momento en que nació la madre verdadera, conoció la voluntad de Hanulpu Munin y vivió en consecuencia a ello. Al observar su historia familiar, podemos ver que la familia de madre verdadera tenía una tradición de vida de fe muy devota. Se congregó en la iglesia Nuevo Jesús durante una vida religiosa devota, 3 años. Luego en la iglesia Sagrado Señor, 8 años. Y en la iglesia del vientre, 6 años. Honsone Temonin, en su encuentro en la iglesia Nuevo Jesús, se casó con Hanson Devonin, gran padre, el 5 de marzo de 1934, oficiada por el pastor Jovin Lee. La razón por la cual Honsonet Demonin eligió una vida de fe en lugar de una vida familiar fue porque estaba siguiendo al reverendo Kim Sun-do y al reverendo Ho Ho-bin, quienes llevaban una vida de fe devota en la iglesia del vientre, esperando el poder conocer al Señor que regresara en la carne. Se prometieron respetar su vida de fe. Como resultado, vivieron separados, pero mantuvieron una completa vida de fe. De esto sabemos que Debonin respetaba la vida de fe de Temonin, respetaba su vida de fe.
La madre verdadera ha hablado frecuentemente que María no cumplió su responsabilidad. Podemos ver que la vida de fe de Demonín y Tebonín contrasta marcadamente con la vida de María y José, que fallaron en cumplir con su responsabilidad. Ese fue el fundamento de la fe en el cual nació la Madre Verdadera. El 10/2 de 1943 sería el día sexto del mes primero del año del calendario lunar. Nace en Pyongyang, Nando, Anyugun, Anyu, Sinuiri, número 26. La Madre Verdadera nació dentro de una tradición de fe que se extendió por las tres generaciones. También nació en una familia de fe que llevaba una vida de fe y recibió santas revelaciones que contenían la expectativa de encontrarse con el Señor en su retorno. Varias revelaciones así lo atestiguaban. En la boda realizada el 5 de marzo de 1934, inmediatamente después de su matrimonio, Demonín recibió la revelación de que si daba a luz a un hijo, él sería el rey del universo. Y si daba a luz a una hija, ella sería la reina del universo. Así que, sin embargo, a pesar de esta auspiciosa revelación, Demonín no tuvo hijos durante largos años. Cuando más tarde quedó embarazada de la madre verdadera, Demonín recibió muchas revelaciones y tuvo varios sueños y visiones. Del testimonio de la madre de Jojobín de la iglesia del vientre, dice, ella será la novia de Dios. Cuando la nació la madre verdadera, la madre del reverendo Jojobín testificó directamente de la madre verdadera diciendo, ella será la novia de Hanul Pumonín. Así que la visión de la abuela Kim Sun-do de la Iglesia del Sagrado Señor dice, esta niña es la hija del Señor, críala bien. Demonín también tuvo un sueño. Satanás se le apareció y le dijo, debes matar a esa niña. Si la dejo vivir no será nada bueno para mí. Debo matarla. ¿Qué debió haber pensado Demonín cada vez que recibía estos sueños? Lo importante no es que haya recibido tales revelaciones, sino qué pensó después de haber recibido tales revelaciones. Hemos oído que Demonín pensó, debo criar a la madre verdadera con la mayor fe, con la máxima fe. Esto la llevó a resolver que esa niña no era su hija, que ella no era más que su madre adoptiva. Ella dijo, soy como una madre adoptiva a quien se le ha confiado la crianza de esta niña en nombre de Hanulpo Munin. Eso es lo que sentía. Ese era su sentimiento. El crecimiento de la hija unigénita bajo la protección de Hanulpo Munin. Como resultado, la madre verdadera creció sobre un fundamento de fe completo, absoluto. Desafortunadamente, después del nacimiento de la madre verdadera, Corea del Norte quedó bajo el control comunista y ya no pudo crecer en tales circunstancias. La abuela Cho Won-mo y Demonin pensaron que ya sea desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista de mantener a la madre verdadera dentro del ámbito de protección de Hanul Pumonin, que ellos tenían que partir hacia Corea del Sur. Sin embargo, como ellos habían oído que el Señor seguramente retornará y vendrá a Pyongyang, inicialmente tanto la abuela Cho como Demonin no tenían pensado ir hacia el sur. Deseaban quedarse en Corea del Norte, pasara lo que pasara, para poder encontrarse allí con el Señor. Este era su único pensamiento. Finalmente, Hanul Pumonin obró un milagro para traer a la madre verdadera a Corea del Sur. El Partido Comunista empezó a perseguir seriamente a la religión en 1948 y la abuela Cho Won-mo y Honsone Demonin fueron encarceladas durante 11 días. Mientras estaban en prisión, pensaban, no podemos encontrarnos con el Señor en un lugar que persiguen a la religión como este. Vayamos al sur ahora. Así es como decidieron descender a lo que hoy es Corea del Sur. La madre verdadera ha mencionado que conversaba con Hanul Pumonin desde su nacimiento. Creció bajo la protección de Hanul Pumonin, conociendo claramente el camino a seguir, y creció pensando, mis padres no son Demonin y Tebonin, mi padre y madre es Hanul Pumonin. Y es por eso que la madre verdadera
creció pensando, seguiré los caminos que desea Hanulpumonin. Así creció. La madre verdadera recuerda con gran detalle lo que pasó vívidamente. Desde su nacimiento experimentó la guerra y a la edad de 7 u 8 años vio la división de Corea después de la guerra. En ese contexto, en ese curso que la madre experimentó, Hanulpumonin la mantuvo a salvo y la protegió. Así que conversaba con Hanulpumonin desde su nacimiento, creció bajo la protección de Hanulpumonin, conociendo claramente el camino a seguir. Imagínense a una niña escapando de la guerra. El estallido bélico de Corea ocurrió el 28 de junio de 1950. La madre verdadera vio la división de Corea del Norte y Sur. Finalmente, Hanulpumonin obró un milagro para traer a la madre verdadera a Corea del Sur. Hizo las condiciones adecuadas para que sea posible que la abuela Cho Won-mo, Honsonet Demonin y la madre verdadera puedan ir al sur. El viaje hacia el sur estuvo lleno de incidentes. Entonces, en resumen, Hanulpumonin la hace ir al sur para protegerla. Fueron capturadas por el ejército popular cerca del paralelo 38 y liberadas días después con la ayuda de Hanulpumonin. Entonces el viaje hacia el sur estuvo lleno de incidentes. Mientras viajaban hacia el sur, la abuela Cho Won-mo, Honsonet Demonin y la madre verdadera fueron detenidas cerca de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Como estaban encerradas, no podían ir al sur ni a ningún lado. Sin embargo, la madre verdadera fue quien conmovió los corazones de los soldados del Ejército Popular de Corea del Norte cuando se puso a cantar. Le pedían que hiciera mandados y los hacía de buena gana. Y cuando le pedían que cantara, ella cantaba. Finalmente fueron liberadas y pudieron continuar su viaje. Al cruzar el paralelo 38, los militares surcoreanos intentaron disparar, pero al oír cantar a la madre verdadera, bajan las armas y le dan una cálida bienvenida y le dieron para los gastos para el viaje a Seúl. Entonces, después de ser liberadas, continuaron hacia el sur y se encontraron con las fuerzas militares protegiendo la frontera de Corea del Sur. Al momento que cruzaban la barrera militar en el área del sur, la madre verdadera se sintió tan aliviada que empezó a cantar inicialmente. Los soldados le apuntaron con sus armas, pero al escucharla cantar, las bajaron. Los soldados surcoreanos, por la hermosa voz de la madre, quedaron tan conmovidos que le dijeron que le dieron dinero a las tres para continuar el viaje y les dijeron, les damos una calurosa bienvenida. Al llegar a Corea del Sur, tuvieron que encontrar al hermano de Demonin, el tío materno de la madre, Hon Sun-jong, el cual no sabían dónde estaba. Así que oraron pidiendo encontrarse con el tío materno. Encuentran por casualidad a un amigo del tío en la calle y así el asentamiento comenzó en Yochandong, cerca de Chompadong. Luego que oraban todos los días para poder encontrarse con el tío materno, un día y por pura casualidad se encontraron con un amigo del tío y este les dijo que vivía en Seúl, en Yochandong, que está situado al lado de Chompadong, donde en nuestra iglesia se han realizado muchos eventos muy importantes. El 25 de julio de 1950 estalla la guerra de Corea y naturalmente los ciudadanos tuvieron que huir de Seúl. Así, la abuela Cho Won-mo, Honsonet Demonin y la madre verdadera llegaron al río Han, planeando cruzar el puente hacia el lado sur del río. De repente, la madre verdadera sintió que no debían cruzar el puente. Ella dijo, no debemos seguir. Se agarró al dobladillo del vestido de la abuela Cho y dijo, no sigamos. Entonces la abuela Cho le preguntó, ¿por qué? Entonces la madre verdadera dijo, simplemente lo siento así. Y dijo, demasiadas personas están tratando de cruzar el puente sobre el río Han. Entonces las tres decidieron regresar a casa y más tarde esa noche el tío Hon Sun-jong, que en ese momento era oficial militar, vino y las llevó a través del río Han en su automóvil. Inmediatamente después de que el automóvil cruzó el puente de forma segura, el puente fue volado, explotó. Si hubieran esperado en la larga fila con los demás para cruzar el puente a pie, no sabemos qué es lo que hubiera pasado con la madre. Podemos ver que Hanulpumonin la protegió. La obra del cielo no se limitó solo a cuando huyeron al sur, habiendo evacuado a Seúl,
pero cuando fue recapturado regresó y porque la guerra continuó tuvieron que evacuar nuevamente. A pesar de tales dificultades, en la mente de Demonin solo había un pensamiento. ¿Cuál es? Debemos encontrarnos con el Señor. Hasta que encontremos al Señor, debo criar bien a la madre verdadera como guardiana de la hija de Hanulpo Monín. ¿Qué significa criar bien a la madre verdadera? Salida en evacuación el 27 de junio de 1950, tiene una premonición y le tira el dobladillo de la ropa a la abuela. Regresan a casa y se refugian con el tío y vuelan el puente después de que cruzaron. Entonces veamos qué significa criar bien a la madre. Como padres podríamos desear que nuestros hijos asistan a una buena universidad, que se gradúen de una buena carrera exitosa y se enriquezcan. En 1950, la madre verdadera estuvo en la escuela primaria en Seúl, en Yeochan-dong. En 1954, la escuela primaria Shinjong en Jeju, actual Yodong. En 1955, la escuela primaria Bongyu en Chuncheon. Y en 1956, la escuela secundaria para niñas Seongjong en Seúl, la actual escuela secundaria para niñas de Seongjong. En 1959, la Escuela Secundaria de Enfermería, actual Facultad de Enfermería de la Universidad Católica. La madre verdadera a los 13 años terminó la primaria. Entonces, ¿qué significa criar bien a la madre? Todo padre quiere que sus hijos logren fama, riqueza, dinero o poder. Sin embargo, hay algo que es más importante que todo esto, ¿verdad? Lo más importante es preservar el linaje y vivir como una buena familia bendecida. ¿No les parece? Demonín asimismo habló constantemente con la madre verdadera y la guió a vivir una vida de pureza y preservar su integridad como una hija de Hanulpu Monín. Naturalmente, en la medida que crecía la madre verdadera, se comprometió a vivir por el bien de Hanulpu Monín. La madre verdadera creció con la idea de vivir por el bien de Hanulpu Monín. Fue durante este curso que finalmente Demonín conoció al padre verdadero en Chompadong, aunque en sus sueños en Corea del Norte ya se había encontrado 2 veces con el Padre verdadero. La Madre verdadera acepta la boda sagrada por propia determinación. Demonín tuvo una revelación en la que el Padre le dice, iré al sur, espérame. Y finalmente, en diciembre de 1955, encuentra al Padre en la antigua iglesia sede de Chompadong. Demonín se afilia el 15 de diciembre de 1955 e inicia una vida de fe y testimonio como misionera pionera. El 29 de enero de 1956 en Yaksa-dong, Chuncheon. Ahí fue el establecimiento de la iglesia de Chuncheon. Después de esta reunión, Demonín llevó a la madre verdadera a conocer al padre verdadero. Cuando el padre verdadero se encontró con la madre verdadera, le preguntó, ¿cómo te llamas? Ella respondió, Hanak Ya. Entonces el padre verdadero dijo, Hanak Ya, oh, nació en Corea. Hanul Pumonin me has enviado una mujer tan maravillosa llamada Hanak Ya a Corea. Gracias. La parte más importante de esta anécdota es que Hanul Pumonin envió a la madre verdadera y las primeras palabras pronunciadas por el padre son, Hanul Pumonin, me enviaste una mujer tan maravillosa llamada Hana Ya a Corea. Gracias. ¿Qué está pensando la madre verdadera en este momento? Desde la infancia, la madre verdadera había llevado una vida de fe intensamente devota y solo tenía un pensamiento. Haré realidad el sueño de Hanul Pomonín, los deseos de Hanul Pomonín. Incluso después de conocer al Padre verdadero, la madre verdadera decidió seguir viviendo como una monja, llevando una vida aislada del mundo secular y en cambio siguiendo la guía de Hanul Pomonín. Durante este tiempo, la Madre verdadera se sumergió en la lectura de la Biblia, a leer sobre la providencia de Hanul Pomonín en la creación, la caída humana y la providencia de la salvación a través de las figuras centrales. La Madre verdadera se dio cuenta de qué tan triste estaba Hanul Pomonín, lleno de tanta angustia. Además, al ver los repetidos fracasos que frustraron la voluntad de Hanul Pomonín, la Madre verdadera
resolvió que ella no sería así, que haría la voluntad de Hanulpu Monin sin falta. Desde joven he vivido una vida religiosa rigurosa. Tuve un sueño que guardaba en mi corazón, liberar a Hanulpu Monin, que había venido trabajando a lo largo de la historia para salvar a la humanidad. Desde muy joven me aislé completamente del duro entorno del mundo, teniendo a Hanul Pumonín como mi padre. Y viví una vida casta como una monja. Viví solo una vida guiada por el cielo, no mi propia voluntad, no por mi propia voluntad. Especialmente leí mucho la Biblia. Durante este periodo pasé muchas noches llorando, leyendo la historia de la creación de Hanul Pumonín, la historia de la caída del hombre y la historia de la salvación de Hanulpo Monín a través de los personajes centrales. Esto es mensaje de la Madre verdadera, Madre de la Paz. Mientras se preparaba para la Santa Boda, el Padre verdadero le dijo a la Madre, necesitas permanecer en esta tierra en la posición de la Madre original que no ha caído. Tiene que existir en la tierra una madre en la posición original sin pecado. En otras palabras, una madre con la naturaleza original, que no haya tenido lazos de amor con el linaje de maldad. No había existido tal madre. La novia que busca el Señor en esta tierra no la busca en la esfera caída, sino que busca a una novia que haya nacido de un linaje puro, sin pecado. Este mensaje es muy importante. Muestra que la madre verdadera es la madre original. Ella no es una madre entre mujeres caídas. La novia debe ser la madre original, la novia para la santa boda. Debía ser una madre con la naturaleza original. Por lo tanto, no debe ser elegida dentro del reino caído, pero debe ser una madre nacida con un linaje puro. Es por eso que mientras el padre se preparaba para la santa boda, se describe el proceso por medio del cual el padre ofreció mucha oración, hizo mucha oración para encontrar a la hija unigénita. La madre verdadera también recibió numerosas revelaciones, escuchó la voz del cielo. Este mensaje es muy importante. Muestra que la madre verdadera es la madre original. Ella no es una madre entre mujeres caídas. La novia debe ser la madre original, la novia para la santa boda. Debía ser una madre con la naturaleza original. Por lo tanto, no debe ser elegida dentro del reino caído, pero debe ser una mujer nacida con un linaje puro. Es por eso que mientras el padre se preparaba para la santa boda, se describe el proceso por medio del cual el padre ofreció mucha oración, hizo mucha oración para encontrar a la hija unigénita. La madre verdadera también recibió numerosas revelaciones, escuchó la voz del cielo que decía, prepárate, porque el día está cerca, decreto del cielo. También la madre verdadera escucha constantemente, Madre del universo, la hora ha llegado. Cuando escuchaba estas voces, ¿qué pensaba la madre? La preparación interna para vivir según la voluntad de Hanulpu Monin. Ella pensaba, no tiene importancia si me convierto en la madre del universo o en lo que sea que pueda llegar a ser. Viviré de acuerdo con la voluntad de Hanulpu Monin. Mi vida no es más que vivir como Hanulpu Monin lo desea. Padre, Madre Celestial, este es mi corazón. Haz lo que quieras, cumpliré tu voluntad. Los padres verdaderos se encontraron y se saludaron. Este encuentro ocurrió el 26 de febrero de 1960. La decisión de casarse ocurrió luego de conversar por 9 horas. Llega la boda en una posición de abnegación. La madre verdadera desde una posición de total altruismo y habiendo abandonado cualquier aspiración personal, tomó la decisión de casarse. La madre verdadera participó en la santa boda por el bien de la voluntad de Hanul Pumonín. Hasta ahora hemos entendido que el Padre verdadero encontró a la madre verdadera y que el Padre verdadero la eligió. Sin embargo, desde el sentimiento y el corazón de la madre verdadera, desde la perspectiva de la hija unigénita, debemos entender que la madre verdadera tomó una firme resolución y accedió a la santa boda por su propia voluntad sobre el fundamento de su amplia devoción, el fundamento de sus 3 generaciones
y su familia y el fundamento providencial dirigido por Hanulpu Munin. Los discursos de la Madre verdadera nos muestra su corazón por la salvación de toda la humanidad y la realización de un mundo de paz. Me determiné y declaré ante el Padre Mun que me elevaría a la posición de Madre verdadera. Acepté al Padre Mun como al Hijo unigénito para el cumplimiento de la voluntad de Hanulpu Munin. Fue el llamado de Dios para que me convirtiera en la novia celestial y la madre del universo. Supe que mi camino sería inimaginablemente difícil. Aún así, juré que viviría para Hanulpu Munin y cumpliría mi misión absolutamente para salvar al mundo. Esto fue de la Madre verdadera. Con este sentimiento llegó a la Santa Boda, el valor único de la Madre verdadera, la hija unigénita de la primera venida. Estamos en la era del Chonilguk. El curso de la era del desierto ya es pasado. Estuve haciendo cosas en muchos aspectos porque en esta nueva era, en esta nueva historia, tenemos que crear una nueva cultura. La consumación de la providencia proviene de la hija unigénita. Se completa a través de la hija unigénita, la madre verdadera, la madre reina. 1 de septiembre del año 2023 nos dice la madre estas palabras. Debemos asistir a la Madre verdadera con mayor pasión y con mayor entrega. ¿Cuál es el camino que debemos tomar las familias bendecidas en esta era del Chonilguk? La visión de las familias bendecidas en la era del Chonilguk es creer correctamente, servir correctamente, conocer correctamente a la Madre verdadera, que es la hija unigénita enviada por Hanulpu Munin. El mayor corazón de amor por la patria está en los miembros de la Iglesia de Unificación. Nosotros debemos sentir y transmitir el amor por Hanulpu Munin y los padres verdaderos. Aprendamos más acerca de la teología del Chonilguk y la Madre verdadera para asistirla correctamente. Ayú, que el sueño de Hanulpu Munin sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanulpu Munin estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta, comparte este tema, comparta.